Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Estamos siguiendo la serie Los Ladrones del Gozo y en el capítulo 2 vemos que el contingente, personas, nos roban el gozo. Es por eso que el apóstol Pablo nos hace ver que la mente sumisa es clave para enfrentar este ladrón que nos roba el gozo. Veremos 4 ejemplos que el apóstol Pablo nos presenta de una mente sumisa. Presta atención a la primera parte de este tema, la mente sumisa. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estamos considerando el hecho de la vida cristiana gozosa basado en el libro de Filipenses y hemos hablado sobre los ladrones del gozo en la vida cristiana. Dijimos primero circunstancias, luego hablamos de la gente, las cosas y finalmente las preocupaciones. Dijimos que el antídoto o las 4 actitudes que mantienen el gozo, en primer lugar, para contrastar el ataque de circunstancias, necesitamos tener la mente sencilla, un solo propósito. Pablo dice ahí en Filipenses 1:21 que su mente, su blanco estaba en la persona de Cristo Jesús. Para luchar con las circunstancias necesitamos tener una mente sencilla. Ahora vamos a considerar el segundo enemigo que tiene que ver con gente, con personas, cómo nos roban el gozo. Y para eso necesitamos tener una mente que sea sumisa. Una mente que sea sumisa. Para luchar con personas necesitamos tener esta mente sumisa. Por eso que en el capítulo 2, verso 3, Pablo dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice él, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando nosotros tenemos esta actitud hacia los demás, jamás vamos a intentar luchar por sobrepasarlos o imponer nuestros pensamientos, creencias, etc. La mayoría de los conflictos es por nuestro orgullo y egoísmo. Queremos imponer nuestras ideas, nuestra visión, nuestra conclusión, nuestra forma de pensar, sentir y hacer. Pero Pablo nos dice que si vas a hacer algo, si vas a considerar algo, recuerda que no puedes hacer absolutamente nada que tenga una motivación de contienda. Pablo ya nos había dicho en el capítulo 1 que algunos hermanos habían predicado a Cristo por envidia, por contienda, tratando de añadir a la vida de Pablo más aflicción. Eso significa que es posible hacer un ministerio con un espíritu de contienda. Pablo dice: no, sino que por el contrario. Mira conmigo acá. En primer lugar, este capítulo se concentra en gente. Este capítulo se concentra en gente y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores, es decir, más importantes que a él mismo. Hemos visto en el capítulo 1 que Pablo pone al Señor en primer lugar. Dice capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y las circunstancias que Pablo veía, las veía mirando a la persona de Cristo Jesús y en base a la comunión y el progreso del Evangelio. Él enfatizó en el capítulo 1 la comunión del Evangelio, capítulo 1, verso 1 al 11. Luego nos habló sobre el compartir del Evangelio, versos 12 al 26. Y terminó diciendo sobre el carácter del Evangelio. Me hace pensar esto Hebreos capítulo 12 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora Pablo nos lleva en el capítulo 2 a poner nuestros ojos en otras personas en primer lugar. La razón principal por la cual la gente nos irrita tanto es porque no podemos hacer nuestra propia voluntad. Cuando no podemos hacer en otro nuestra propia voluntad, produce estos sentimientos. Si nosotros insistimos
en ponernos en primer lugar, el resultado será obvio. Conflictos que sean frecuentes. Ahora, para combatir este ladrón debemos tener una mente que sea sumisa. La sumisión significa tomar la determinación voluntaria de ponerme por debajo de alguien o de otra persona. Para combatir este ladrón debemos tener una mente sumisa y que piensa en el beneficio de los otros que en el de uno o de nosotros mismos. Pensamos en primer lugar en el beneficio de otros. Ahora, el creyente no está para ser servido, sino para servir. Marcos capítulo 10, verso 45, Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Recuerdas que dos hermanitos le dicen a su madre, mira, habla con Jesús y dile a Jesús que uno de nosotros nos sentemos a la derecha y otro a la izquierda? El Señor Jesucristo en ese contexto dice que el que quiere ser primero en el reino del Señor debe ser la persona que está dispuesta a servir a los demás. El creyente no está para ser servido, sino para servir. El apóstol Pablo considera el bienestar de otros como más importante que sus propios planes y también sus deseos. ¿Recuerdas que Pablo dice, yo deseo morir para estar con mi Señor? Ese sería su deseo, su beneficio. Él miraría por su propio beneficio. Pero Pablo recuerda que estar en la carne es mucho más beneficioso por el progreso y el avanzar del Evangelio. Es por esta razón que en este capítulo 2, Pablo va a ponernos 4 ejemplos maravillosos de una mente sumisa. Recuerde que el tema a abordar en el capítulo 2 es gente nos roba el gozo. Ya hablamos sobre circunstancias robándonos el gozo y Pablo dijo, yo no voy a mirar las circunstancias, yo voy a mirar a Cristo y luego a través de Cristo voy a enfrentar las circunstancias. Miro a la persona de Cristo Jesús. Ahora Pablo dice, si este ladrón, gente, persona, de alguna forma está tratando o quiere robar tu gozo, necesitamos aprender que debemos tener una mente sumisa. Primero pensamos en Dios. En segundo lugar, pensamos en personas. Y en este contexto, el apóstol Pablo nos va a presentar 4 ejemplos. Antes de mirar los ejemplos, mira conmigo. En primer lugar, capítulo 2, verso 1. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación, la idea es ya que hay consolación. Ese sí en español parece un condicionante, pero en el texto griego la idea es ya que tenemos consolación. ¿Entiende la idea? Por tanto, ya que tenemos consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice Pablo, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. La palabra acá, sintiendo lo mismo, no es como nosotros hablamos en castellano de los sentimientos. Esta idea de tener el mismo sentir, más que pasar por los sentimientos, pasa por la voluntad. La idea es, tengan esta actitud, tengan esta forma de pensar y de ser. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo ¿qué? Una misma cosa. Pablo aquí lo presenta como un ruego. Es evidente que es una exhortación para cada uno de nosotros. Dice Pablo, si quieres hacerme feliz, si quieres identificarte conmigo, que estás apoyando mi ministerio, o tú crees realmente que yo te enseño la palabra de Dios, dice Pablo, siente este mismo, ten el mismo amor por otros, ama a los demás. Si tienes alguna, manifiesta, dice, ten amor, sé unánime, está en comunión, en unidad, sintiendo una misma cosa. Esto es tremendamente difícil. A no ser que tengamos una mente sumisa al Espíritu del Señor y a los hermanos, jamás podremos tener un mismo sentir. Es por eso que Pablo dice, para tener esta mente sumisa, para lograr esta unidad de actitud, verso 3 dice, para eso comienza haciendo cosas, pero no por contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contienda? Dice, nada hagáis por contienda. La idea de contienda es hacer algo provocando a otras personas. No es simplemente apoyar una causa, sino
tener la actitud para ir en contra de algo o de alguien. Nada hagáis por contienda, y agrega ahora, por vanagloria. ¿Qué es hacer cosas por vanagloria? La idea es sobresalir, apariencias, mostrar yo soy capaz, yo soy importante, yo lo puedo hacer mejor que todos los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué agrega el texto? Antes bien, en gramática son nexos de contraste. Es decir, por el contrario, antes bien debes tener ¿qué cosa? Filipenses capítulo 2, verso 3, ahí estamos, Filipenses 2, 3. Antes bien debemos tener ¿qué? ¿Qué es humildad? Andar con pantalones parchados, camisita delgadita como telita de cebolla del uso. ¿Qué es humildad? Tiene que ver con una actitud del corazón. Humildad, el texto griego, la palabra griega, la raíz de esta palabra significa mantente lejos de tus propios pensamientos. Es decir, que cuando pienses en hacer algo, primero piensa, capítulo 1, ¿en quién? En el Señor. Capítulo 2, ¿en quién debemos pensar? En los demás. Eso es humildad. Mantente lejos de tus propios pensamientos. Ahora, usted en su casa, en su hogar, toma decisiones en base a su beneficio, el beneficio familiar. En la casa del Señor, en la iglesia, en la obra, en el ministerio, jamás tomamos decisiones pensando en nuestro beneficio. ¿Lo entiende? No significa que yo no debo procurar mi bien. Eso es su vida secular, eso es su vida en su hogar, su vida familiar, su entorno, su esfera, su posición en esta tierra. Pero mis queridos, en la iglesia, en la obra, en el servicio, en el ministerio, en la viña del Señor, pensamos primero en el Señor y luego en el beneficio de los demás. Aunque esto signifique que amándoos más, dice Pablo, sea que más maltratado, más rechazado. Con humildad, agrega ahora, estimando, considerando cada uno a quienes, a los demás. ¿Te dice a quién? ¿Te dice a los líderes, el pastor? Todo hermano dentro de la obra, aunque no te agrade, no te caiga bien, sea un antagónico, usted debe considerarlo como una persona importante, aún más importante que usted mismo. ¿Sabe que esto es prioridad? Esto es prioridad. ¿Qué es prioridad? A lo que nosotros le dedicamos importancia. Mira el verso 4. No mirando que cada uno por lo suyo propio. En esto nos cuesta mucho. Si alguien da un saludo y no me incluyó en el saludo, ya es razón suficiente para decir, no pensó en mí. Leía la historia de una familia, se fue de la iglesia molesto y no volvió nunca más, sencillamente porque en los actos de Navidad olvidó el director mencionar el nombre de su hija. Y eso fue razón suficiente para decir, me voy y me voy. ¿Sabe qué? Esto es no mirando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, sino cada cual también por lo de los otros. Y mira ahora, comienza el apóstol Pablo a presentarnos el primer ejemplo. Verso 1 al verso 11. El primer ejemplo de una vida de sumisión. De una vida que piensa primero en los demás, antes de su propio beneficio, antes de sí mismo, es sin duda alguna la persona de Cristo Jesús. Yo sé que la mayoría de los intérpretes en teología nos gusta mucho este pasaje, esta porción, porque habla lo que en teología se llama la kenosis, el despojar, qué es lo que Cristo dejó para venir a esta tierra, humanarse. Pero el contexto, el trasfondo es, Pablo quiere presentar en primer lugar a Jesucristo como alguien que muestra una mente sumisa porque piensa primero en los planes de Dios, piensa en segundo lugar en otros para luego pensar en sí mismo. Verso 5. Haya pues entre vosotros ¿qué? Este sentir, no es sentimiento, sino esta actitud. ¿Lo tiene? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué le digo que la palabra sentir no es sentimiento? Porque los sentimientos son falibles. Los sentimientos se compran.
Le dan un buen regalo, le van a comprar. No le dan un regalo, usted se va a sentir despojado, puesto a un lado. Los sentimientos nos engañan. No en vano dice la Escritura que engañoso es el corazón y también perverso. En el corazón se asientan emociones, personalidad. Y Dios jamás nos pide sentir para actuar. Dios siempre nos dice, piensa, y luego toma la decisión. Es por eso que Pablo, cuando utiliza sentir, tiene que ver con actitud de mente y no con una actitud del corazón, del sentimiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Dos nombres que le da a la segunda persona de la Trinidad. Cristo, porque tiene que ver como Mesías, y Jesús, que tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros, salvar al mundo. El cual, es decir, Jesucristo, siendo en forma de Dios, en otras palabras, existiendo como Dios, siendo Él Dios, existiendo como Dios, no estimó, no se aferró a lo que Él era, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, siendo Jesucristo lo que era, no pensó en lo que Él era, no pensó en su posición. ¿Por qué razón? Porque lo que Jesucristo va a hacer, lo hace con una mente sumisa, pensando primero en los demás. Para tener esta actitud necesitamos tener la mente de Cristo Jesús, y solamente eso ocurre cuando se produce en nosotros un cambio de condición espiritual. Y esto viene cuando reconocemos nuestra condición de pecadores y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya que Él produce ese cambio en nuestras vidas. Si hoy quieres experimentar el cambio que Cristo produce en una vida, reconoce tu condición delante de Él diciéndole: Señor, perdona mis pecados, y en un acto de fe abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate al teléfono que damos al final de nuestro programa. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.